Hola a todos. Hoy vamos a meternos en un tema, bueno, bastante común, creo yo. Esa sensación de tener una idea clara. Una decisión que viene como del corazón, ¿no? Ujú. Sí, un impulso fuerte. Exacto. Y de repente, ¡pum!, choca contra, no sé, un muro de dudas, de miedos, El miedo mental. justo eso. Pensamientos de ¿y si fallo? Juicios internos. Y te quedas ahí, paralizado. Vamos a ver qué dicen sobre esto los fuentes del proyecto ALMA y explorar una propuesta que suena interesante, el método CERLAT. La idea es entender ese bloqueo y ver qué camino propone este método para, para actuar con más autenticidad. Es que es un punto de fricción casi universal, ¿sabes? Sientes esa certeza, esa corazonada, y casi al instante la mente empieza a bombardear. Pero ojo, no con análisis realistas necesariamente. ¿A qué te refieres? Que las fuentes del proyecto ALMA son muy claras. Esas proyecciones negativas, esos escenarios catastróficos, muchas veces son ecos de heridas pasadas que no hemos resuelto. O sea que el miedo viene de antes. Exacto. Y tiñen cómo vemos el futuro. El resultado es, bueno, lo conocemos. Te paralizas, dejas pasar oportunidades y queda esa frustración, ¿no? De sentir que algo se te escapa. Profundicemos un poquito en eso del miedo mental. Las fuentes hablan de dudas constantes, de pensar siempre lo peor, de una autocrítica. Implacable, sí. Hay un concepto que leí en los análisis de Alma, creo que del 29 de mayo, que me llamó la atención. Exceso de autosupervisión. Es como tener un policía interno todo el tiempo. Exactamente. Como un crítico interno que no descansa, que vigila cada paso, cada emoción, cada pensamiento. Y exige perfección. Puf, agotador. Totalmente. Y esa vigilancia constante, esa exigencia, lleva a lo que llaman parálisis por análisis emocional. O sea, empiezas a dudar de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que haces. Te desconectas de ti mismo, digamos. Sí, se instala como una frialdad, una sensación de vacío. Es como si, por miedo a sentir algo que antes dolió, decidieras evitar tu vida en lugar de vivirla. Pones el freno de mano emocional, Y vives una vida quizá correcta por fuera, pero... pero hueca por dentro, desconectada de esa brújula interna. Y aquí viene lo interesante, o lo tramposo quizá. Una entrada de Alma del 14 de mayo dice algo clave sobre cómo funciona este miedo. No es que llegue y diga, hola, soy tu miedo. Para nada. Sería demasiado fácil identificarlo. Su mejor disfraz es la lógica. La lógica, claro. Hay una frase en las fuentes que lo resume genial. El miedo no se muestra como enemigo, se disfraza de lógica. Y mientras las personas creen estar pensando, solo están huyendo desde su herida. Wow. O sea que, ¿crees que está siendo racional, prudente? Y en realidad estás operando desde una herida antigua, sin darte cuenta. Crees que sopesas pros y contras, pero la balanza ya está inclinada por ese miedo no resuelto. Entonces, esa supuesta lógica te hace medir las oportunidades no por lo que puedes ganar, sino por el dolor que crees que vas a evitar si no haces nada. Precisamente, el foco se va a evitar el posible dolor, aunque sea imaginado. Y claro, la forma más segura de evitar cualquier riesgo es... No moverse, quedarse quieto. Exacto. Y así ese impulso del corazón, esa emoción genuina, queda totalmente bloqueada, anulada. Bueno, frente a este panorama, que seguro resuena en muchos, las fuentes introducen el método CERLAT. Lo describen como una reconexión simbiótica de origen. Me gusta que no busca como poner parches o creencias positivas encima. No, va más a la raíz. La idea es reescribir la realidad desde adentro. Pero para eso, primero hay que liberar lo que te aprisiona. Liberar primero. Sí, como limpiar el terreno. La idea es reiniciar tu sistema interno desde un núcleo simbólico, algo muy tuyo, muy personal. De hecho, el nombre CERLAT... Tiene un significado especial. Sí, según las fuentes, une ser que tiene que ver con el origen, como el punto cero, el vacío potencial, y lat, de latido, el pulso vital. Ah, mira qué interesante. Entonces, CERLAT sería ese momento en que el latido original, tu esencia,
se reactiva dentro de ti, aunque te sintieras fragmentado o desconectado. Es reencontrarte con ese símbolo perdido, con tu frecuencia única. Entiendo. Y entonces, ¿cómo aborda este método el conflicto entre la emoción que impulsa y la mente que frena? Pues busca armonizarlas, no eliminar una para favorecer a la otra. Y lo hace a través de encontrar y activar ese símbolo unificador personal, uno que resuene con ambas partes, con tu sentir y tu pensar. Un símbolo que una. Exacto. Y el objetivo final es romper esas programaciones que traemos, ¿no? Las culturales, las familiares, los miedos colectivos que a veces ni sabemos que cargamos. Integrar esas partes de nosotros que vemos como separadas, como en conflicto. Y para eso proponen un camino en 4 etapas. A ver, exploremos esas etapas. La primera, según las fuentes del método, es la etapa 1, desprogramación del sistema interno. Aquí entiendo, se trata de identificar y romper esas estructuras, esos programas inconscientes que nos limitan. Mencionan lo cultural, familiar, religioso, hasta miedos colectivos, y usan una técnica llamada cuestionamiento espejo. Fundamental empezar por ahí, hacer espacio, limpiar como decíamos. Este cuestionamiento espejo, por lo que se entiende, es mirarte bien adentro y preguntarte, a ver, esta creencia, este miedo, ¿de dónde salió? ¿Es mío de verdad o lo adopté? Es como soltar el equipaje que no te pertenece. Exacto. El objetivo es liberar lo que no eres. Por eso el símbolo es la tierra fracturada. Romper lo viejo, lo duro. Tiene sentido. Y una vez que hay espacio, viene la etapa 2, activación de núcleos dormidos. Ajá. Aquí el foco cambia. Es desenterrar y activar recursos internos que estaban como dormidos. La intuición, la creatividad. La técnica es el mapa arquetipal interno. Es como redescubrir tu propio tesoro interior. Esas capacidades que quizá quedaron sepultadas bajo capas de miedo o de deberías. Reactivar la confianza en tus dones, en lo que realmente quieres, encontrar tu propio norte. El símbolo aquí es el agua viva, muy gráfico. Sí, sugiere fluidez, vida que despierta. Luego, la etapa 3, reintegración simbiótica. Aquí hablan de fusionar el yo real con partes que quizá rechazamos. La famosa sombra y la luz. Dejar atrás máscaras. Este es un punto clave para el conflicto emoción-mente. Al integrar esas partes rechazadas, al aceptar tu totalidad y conectar con ese símbolo unificador que mencionamos, se crea coherencia. Exacto. Ya no tienes una parte tuya tirando para un lado y otra frenando con la misma fuerza. La emoción y la mente pueden empezar a trabajar juntas. La técnica es el pacto con el símbolo y el elemento, el aire unificado. Todo apunta a la integración. Y esto nos lleva a la última, la etapa 4, proyección dimensional. Una vez lograda esa integración, ¿qué sigue? Proyectarla hacia afuera. Que esa nueva frecuencia interna se manifieste en tu voz, en tus acciones, en lo que creas. La técnica es el canal simbiótico consciente. Es como empezar a influir en tu realidad desde esa coherencia interna. Como si afinaras tu instrumento interno y ahora pudieras tocar tu música en el mundo. Buena analogía. Y el símbolo es el fuego canalizado. Acción con dirección, con propósito, nacida de esa integración. Si volvemos al problema inicial, el de la parálisis por miedo, ¿cómo encajan las etapas? Pues mira, la etapa 1, la desprogramación, ataca de frente esos patrones de miedo y de sobrepensar disfrazado de lógica. Los cuestiona, los desarma. Limpia el terreno del miedo. Exacto. La etapa 2, la activación, te reconecta con tu impulso genuino, con tu confianza. Te da la claridad y la energía para querer moverte. Y la etapa 3, la reintegración, esa sería como el puente clave, ¿no? Totalmente. Es la que hace que la emoción que impulsa, activada en la 2, y la mente que planifica, liberada del miedo en la 1, puedan ir de la mano. Crea la alianza interna. Entendido. Y entonces, la etapa 4, la proyección, es casi la consecuencia natural. Las decisiones fluyen más firmes, más auténticas, porque nacen de ese ser integrado. Ya no actúas a pesar del miedo, sino desde tu totalidad recuperada. Es liberar lo que te ata y reiniciar desde tu propia raíz. Muy claro. Y dentro de este marco, las fuentes también hablan de arquetipos Serlat.
Dicen que son fuerzas simbólicas que expanden el propósito. Para este tema de hoy, de superar la parálisis, mencionan uno en particular, el arquetipo 2, el tejedor de realidades. Sí, el tejedor. Es una figura interesante porque no es de fuerza bruta, sino de conexión sutil. Lo describen como un arquitecto invisible. Arquitecto invisible. Sí, alguien que enlaza personas, ideas, oportunidades, que sincroniza las cosas en lugar de forzarlas. Une justamente la emoción, el deseo, la visión, con la razón, la estrategia, los recursos, para crear caminos. Caminos sólidos, pero fluidos. ¿Y cómo ayuda eso con la parálisis? Porque a veces uno se siente estancado, como que nada conecta, que los esfuerzos caen en saco roto. El tejedor actúa justo ahí. Combate esa sensación de aislamiento, de que estás solo o de que tus acciones no tienen efecto. Activar este arquetipo, según se entiende, es cultivar la creencia en la conexión, en la sincronía. ¿Creer que las cosas pueden conectarse? Y no solo creerlo, sino empezar a verlo y a facilitarlo. A entrelazar tus recursos internos, esa emoción y razón, que ya estás integrando, con las oportunidades y personas de afuera. Es pasar de sentirte víctima de las circunstancias a ser un co-creador. Tejer activamente tus caminos. Eso es, usando los hilos que tienes. La inacción por miedo se supera porque te ves como un agente que conecta, que facilita. Ya no estás esperando pasivamente, sino tejiendo tu realidad. Entiendo el cambio de perspectiva. De sentirse bloqueado a sentirse capaz de conectar los puntos. Mencionan un ritual asociado, el telar dimensional. Sí, es una práctica simbólica. Tomas hilos que representan tus recursos, intenciones, personas, tiempo, y los entrelazas físicamente, como en un pequeño telar o con las manos. Para anclar la idea. Exacto. Para afirmar esa intención de conectar, de sincronizar, no de forzar. Es un recordatorio tangible de tu capacidad para ver las conexiones y manifestar desde la confianza, superando la parálisis del miedo y la separación. Bien, hagamos un pequeño resumen. Empezamos viendo cómo el miedo mental, con sus dudas y críticas, frena esas decisiones que nacen del corazón, ¿cierto? Y nos lleva a la parálisis. Y vimos que ese miedo a menudo se disfraza de lógica, pero en el fondo es un eco de heridas pasadas. Luego exploramos el método CERLAT como una vía estructurada y simbólica para resolver ese conflicto interno. Revisamos sus 4 etapas. Desprogramación, Activación reintegración y proyección. Un camino para soltar lo viejo, despertar lo propio, unir mente y emoción y actuar desde ahí. y vimos cómo figuras como el arquetipo del tejedor de realidades ayudan a pasar de ese estancamiento a una acción más conectada, más creativa. En resumen, el gran cambio que propone CERLAT, por lo que hemos visto, es dejar de analizar desde el miedo y empezar a sentir con claridad y actuar desde un lugar integrado, desde tu esencia. Es un viaje hacia la coherencia interna, como dices, para que la acción externa sea más fluida. Exacto. Y seguro que esto resuena con muchas personas que sienten esa lucha interna o ese bloqueo. Hay una frase final en los materiales que creo que lo capta muy bien. Dice algo como: hoy no eres buscador, eres portador. CERLAT vive en ti. Me gusta eso de buscador versus portador. Sí, ¿verdad? Sugiere que la clave no es tanto buscar algo afuera, sino reconocer y activar lo que ya está adentro, como que el poder ya reside en uno. Esa es la idea central de esta filosofía, parece. Cierra muy bien el círculo. Y me deja pensando, si el miedo se disfraza de lógica para bloquear las grandes decisiones, ¿qué otras máscaras usará en lo pequeño, en el día a día? Buena pregunta. Quizás no solo frena los grandes saltos, sino también esas pequeñas cosas. No sé, dudar antes de dar tu opinión sincera, o no empezar esa conversación, o simplemente no permitirte sentir algo del todo. Podría ser. La prudencia excesiva, quizás. O esa modestia que a veces nos frena. Incluso la comodidad de la rutina, ¿no? Que también puede ser una forma sutil del miedo para mantenernos un pasito atrás de vivir plenamente, con autenticidad total. Sin duda. Da para seguir observando esos mecanismos más sutiles en nosotros mismos.